vamos a restaurar de una muerte súbita a un soft brick la FlySky FSI6. La muerte súbita casi siempre ocurre después que actualizamos el firmware de la FlySky. Razones: porque escogimos el momento de actualizar el firmware menos optimizado, o bien porque pasamos un error desapercibido. La muerte súbita prácticamente se explica por sí misma. No podemos entrar en el modo de funcionamiento normal de la FlySky encendiéndola. No podemos entrar de tal manera que definitivamente está, como se explica, muerte súbita. Importante tomar en cuenta lo siguiente, que debemos revisar que tengamos la polaridad correcta de las baterías, es decir, que tengamos batería en el radio control. Bien, uno de los fundamentos es un cable de datos que nosotros mismos podemos hacer. De hecho, yo lo hice. Allí abajo la descripción del video de cómo hacer el cable. Fundamento es módulo conversor CP210 y cables tipo servo. Este cable de datos tiene, por tanto, un transmisor, un receptor y un ground o masa. Transmisor debe ir al receptor de la FlySky y receptor debe ir al transmisor de la FlySky, y ground debe ir a la masa o ground de la FlySky, específicamente el aro metálico. Vamos a hacer la conexión y vamos a recordar que la FlySky tiene un puerto serial en configuración mini DIN de 4 pines. El pin inferior derecho es el receptor y el pin inferior izquierdo es el transmisor. Nos tomamos el tiempo para poner o colocar cada uno de estos cables. Vamos a comenzar con el ground. Comenzamos con el ground. A ver, buscamos el mejor espacio. Ahí tenemos el ground. El receptor tiene que ir al transmisor de la mini DIN. A ver, aquí acomodamos un poco. Y el transmisor debe ir al receptor de la mini DIN de la FlySky. A ver, tomemos el tiempo para esto. Paciencia. Ahí lo aseguramos un poco. Ok, entonces ahí tenemos la conexión. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: poner en modo DFU o actualización la FlySky con los trim izquierdo acá hacia adentro y acá hacia abajo, a su vez encendiendo la FlySky. Presionamos ahí, encendemos, ahí estamos en el modo DFU. Lo que vamos a hacer ahora entonces es conectar al PC. Conectamos al PC. Bien, otro requisito importante es tener el firmware, de preferencia el firmware original de la FlySky, para poder sacarla de manera satisfactoria de el modo muerte súbita. Nos vamos al PC, entramos específicamente a la plataforma GitHub, damos las gracias a su desarrollador y colaboradores Rainbow Jungle, que son los que han hecho los mods, las actualizaciones y aún el firmware original para la FlySky. Abrimos, descargamos. Yo lo tengo descargado, ustedes lo hacen. Una vez que tenemos la carpeta, abrimos FSI6 Original Firmware, doble clic, o lo pueden hacer ejecutando en modo administrador, pero bueno, como ustedes lo deseen. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: esto finalmente es un programador y abrió un puerto COM3. Si nosotros abrimos puerto aquí, nos va a marcar inválido porque no ha detectado aún el puerto virtual COM que abrió el PC para la FlySky. ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo. Yo tengo un visor de dispositivo USB, ustedes pueden hacerlo con administrador de dispositivos de su PC. Nos dice que abrió un COM6 para la FlySky, que es el que vamos a tener en cuenta en el programador y seleccionarlo. Lo seleccionamos, aún no lo reconoció porque pues hemos abierto puerto. Abrimos puerto, ahí nos reconoce a la FlySky. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a darle programar, que finalmente es un flasheo del firmware original. Una vez que termine este proceso, prácticamente hemos sacado la FlySky
de la muerte súbita. Le vamos a programar. Ahí está dándose la programación. Cuando termine vamos a ver la FlySky interaccional. Ahí tenemos entonces la FlySky, la sacamos de la muerte súbita. Podemos desconectar aquí y vamos a hacer una revisión de los menús. Entramos en menú System, podemos bajar y ver interaccionar. Aquí vemos el firmware, la versión es una versión del 25 de noviembre de 2014. Tenemos una interacción correcta, la FlySky. Nos vamos al menú de Setup. Igual aquí tenemos interacción. Entonces regresamos a la FlySky de una muerte súbita. Si nosotros queremos actualizar nuevamente para tener las prestaciones de 10 o más canales, podemos hacerlo con los firmware personalizados o para tener las prestaciones que ustedes deseen. Bien, entonces aquí tenemos una FlySky sacada de muerte súbita con un cable dato USB que nosotros mismos podemos hacer. Decíamos un módulo CP210 y cables tipo servo, y ahí tenemos entonces la FlySky sacada de una muerte súbita.